ですが、ちょっとあった。そうですね、どうぞ。Bueno, quiere deciros algo. Hola, ¿qué tal? Soy Akemi Takada, encantada. Patricia さんからの、初めての質問なんですが、気まぐれオレンジロードという有名なアニメ作品の、キャラデザインを挑んだのはどんな気持ちでやったのでしょうか。始める時っていうのはみんな、人気のある作品っていうのは分かってましたけど、成功するかどうかっていうのは分からないから、いつも同じ気持ちで原作ファンの皆さんに違和感なく作品世界に入っていけるように気を使ってデザインしました。Comenta que igual que todas las, o igual que muchas de las obras en las que ya había participado, ya había una percepción de que iba a ser un anime con bastante éxito, pero por supuesto no hay una certeza de que esto vaya a ocurrir. Entonces, del mismo modo que hacen en muchas de las otras producciones, teniendo en cuenta la obra original, teniendo en cuenta los lectores de la obra original, que no se sientan decepcionados, que acepten la adaptación como que es una buena adaptación y que es una adaptación natural. Teniendo todo esto en cuenta, se enfrentó al reto de diseñar los personajes de Kimagure Orange Road. Muchas gracias. Y antes de pasar el micro a todos nuestros compañeros de prensa, también quería preguntarle qué referencias o inspiraciones Akemi Takada ha tomado a lo largo de su vida del mundo del manga, el arte, la moda, cómo se ha inspirado. で、高田先生のインスピレーションに関してなんですが、漫画、アニメ、ファッション、映画とか、いろんな文化とか世界のものを見て、何がインスピレーション、何が影響されたのではないかと思いますか。漫画とアニメは子供の頃すごい量の漫画を読んで、すごい量のアニメを見て、でそれが全部私の中に入ってイメージの源泉になってると思いますけど。Dice que comenta que ella de pequeña leyó muchísimo manga, desde pequeña lee muchísimo manga y desde pequeña ve muchísimo anime. Dice que ha estado viendo y leyendo durante toda su vida y que todo eso ha ido dejando un pozo dentro de ella, que entiende que eso es como el origen de su estilo o de su trabajo. でもやっぱり親は勉強しないのを心配してたんで、私たちがもう兄弟と一緒に集めたたくさんの漫画の本っていうのは3回没収されてます、全部。で、ゴミにするんじゃなくて、近くの児童館に寄付するんで、自分の本だったものを児童館に読みに行くって感じでした。Bueno, y comenta que los padres de ella y de su hermana o su hermano estaban preocupados de que no iban a estudiar, se iban a pasar todo el tiempo leyendo manga y no ser estudiantes de provecho, y entonces cogieron todos los mangas que tenían en casa y los llevaron a un sitio fuera de su casa, que era como una especie de recolección de libros, de donación de libros, y dice que cuando querían leer sus propios mangas se tenían que ir a ese sitio para ir a leerlos, porque sus padres habían decidido no tenerlos en casa para que no estuvieran todo el día leyendo manga en lugar de estudiar. Dice que había unos mangas muy importantes allí que le da mucha pena haberlos perdido. Muy bien, voy a pasar el micro a los medios. También nuestra compañera va a estar gestionando la sala, pero si alguien quiere hacer preguntas, levantar la mano. Vale, voy para allá. Soy Israel para Hello Freaky. Disculpa, ¿puedes repetir el nombre del medio? Hello Freaky. ¿Es una web? Sí, es una web, tenemos podcast, tenemos de todo. Podcast, todo. Website. Bueno, primero... Hello Freaky. Hello Freaky, ok. Primero le quiero dar las gracias a Akemi Takada por venir. Quiero hacerle partícipe de que, bueno, antes de ser periodista, tuve muchos años un póster gigante de Madoka Mermaid en mi habitación. Y la verdad que
que su obra me ha influido en todo lo que he hecho prácticamente. マーメイドマドカのポスターがありましたので、記者になる前からずっと前からポスターを見ているので、よろしくお願いします。Quiero preguntarle a la hora de diseñar personajes, sobre todo en cuanto al diseño de personajes en Kimagure Online Road, porque había una obra dibujada por Izumi Matsumoto y la pregunta es ¿cómo se consigue de alguna manera, con todo lo diferente que es su estilo al de Izumi Matsumoto, que los personajes no pierdan esencia, que en el fondo sean los mismos y no solo eso, mejorarlos? Porque es muy claro el hecho de que muchos teníamos, cuando pensábamos en Tiosuke, en Madoka, en Hikaru, pensábamos siempre que esos personajes, de alguna manera, eran los que íbamos a encontrar en el manga y nada más lejos de la realidad, pero es curioso cómo en el imaginario colectivo son los de ustedes los que se han quedado. そうですね。彼を持っているのはうちらはもともとアニメの放送があって、でみんなそのアニメを見てからその作品を知ることになって、で後ほどスペイン語版が出てきまして、で皆さんイメージしていたのはそのまさに高田先生のマドカ京介とかのイメージが強くて、で原作を見るとはだいぶ違いではないかと少し違和感があったと彼は思っていまして。申し訳ない、それは。Se disculpa por ello. で、多分彼はいい意味で言ってると思いますけど、もともと私たちが認識できるマドカと小杉さんは、高田先生のもの、原作ではなく高田先生原作みたいな。松本泉先生がからのご指名っていう感じでピエロに入った仕事なんで、割と時事コガラなんでのびのび仕事できました。Dice que el encargo de animar Kimagure en el show fue asignado, es decir, le pidieron al estudio Pierre que lo hiciera y que no hubo particularmente ninguna, digamos, queja o indicación por parte del autor del manga original de que quería que los dibujos fueran exactamente iguales o que prácticamente no hubo ninguna interferencia con su proceso de diseño de personajes y que lo pudo hacer bastante libremente. Muchísimas gracias. Buenos días, yo formo parte de ProShoujo Spain, que es un medio de habla hispana que habla sobre shoujo manga. Entonces, mis preguntas van a ir dirigidas sobre todo sobre Creamy Mami. En muchas entrevistas anteriores que le habían hecho a la Sensei, ella afirmaba que Creamy Mami es una de sus obras favoritas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que sea su favorita? 過去のインタビューを見て、クリーミーマミは私の作品の中で一番好きな作品ではないかとおっしゃっていると思いますが、それはなぜなんでしょうか。それは原作がない方がのびのびできるからです。Dice que cuando no hay una obra original que la limite en su capacidad creativa, y que es cuando más libre se siente para crear sus dibujos. バンダイから何回もリテイクをやり直しさせられたけれども、やっぱり一番私の元々の絵柄に近い作品だと思います。Dice que el sponsor fue Bandai y que le hicieron muchas indicaciones sobre cambios o aspectos que tenían que cambiarse porque tenían que crear juguetes, etc. ¿no? Pero que de todo lo que ella ha creado es la obra que más siente como que su creación primigenia desde cero es Creamy Mami. Y con todo el éxito que está teniendo con el 45 aniversario y el merchandising que está saliendo en tiendas de 100 yenes y exposiciones y tal, si le gustaría que hicieran un remake de Creamy Mami. 今45年記念になっていると思いますが、日本に行くとどこでもクリーミーマミのグッズとか揃っているばっかりという感じを持っていまして、でもし可能であればリメイクのはやってほしいという思っています。リメイクという新しくその作品クリーミーマミのリブートみたいな。
社長に言って、社長にピエロの。 Dice que se lo preguntes por favor a Ueda, el director de Pierrot Studio. ピエロにメールする。 Que si le puedes enviar un mail por favor a Ueda del 上 Estudio 田社 Pierrot. 長。プレゼント、上田。 El presidente Ueda, por favor, pídeselo. メール、メール。 Enviadle muchos correos electrónicos. Muchas gracias. De un marido también. Buenos días, soy Mike Sánchez, escribo antiguamente escribí en Minami, ahora escribo en La Torreta de Z, que es un blog, videoblog y tal. Entonces, es una pregunta... Torreta de Z no, video blog. Z のタワーみたいな。Z のタワーというなんかEs por el... そのブログの名前。 Es por la cabina de Mazinger Z. あ、マジンガ Z のファイルダー。そうなんだ。ファイルダーのから名前つけて。 Nos conocimos la otra vez que vino a España, en el 2001, creo, 2002, que vino la primera vez. Y la pregunta era sobre todo los diseños de personajes de animación. Cuando ella realizó el episodio piloto para Toho, se parecían más al diseño de la edad que deberían de tener los personajes del manga, que 15, 16 años. Y en cambio luego en la serie de animación y sobre todo en la película se vuelven mucho más maduros a nivel de diseño. ¿Fue indicación de los productores o fue una evolución de la propia creadora entre el diseño más infantil o aniñado? Me encantan por ejemplo los SDs del piloto y el diseño posterior de la serie, que es como que si tuvieran 4 o 5 años más. そうですね。結構面白い質問なんですが、気まぐれレンジロードのパイロットがアニメーションがありまして、そのパイロットだけのキャラクターデザインを見ると、その主人公たちの年齢が低く見えないかと彼は思っていて、で、その原作のもっと近いの年齢になっていくのではないかと、13、14歳ぐらいの、ちょうどその年齢がちゃんと伝わっていると思うんですけど、後ほどその本編とあと、OVA と、劇場版みたいなものがあって、そうですね、もっと年上の、見た目がどんどん流れていくではないかと彼は思っていまして、それはわざとですか？皆さんの受けとかご希望にちょっと沿っちゃった感じです。Dice que eso que es porque le llegó información de que eso era lo que todo el mundo esperaba que pasara con esos personajes. なんかやっぱりクリーミーマミは私の娘っていう感じなんですけど、まどかっていうのは芸能プロの社長としてお預かりしたお嬢さんっていう感じなんで、いい感じに売り出してあげなくちゃみたいなちょっと邪心が入ってるかと思います。Dice que cuando ha puesto el ejemplo de Creamy Mami, ¿no? Digamos la filosofía con la que ella mentalmente se enfrenta a lo que es el diseño del personaje, la hizo más como cuidándola como si fuera una hija, ¿no? Más o menos. Pero en el caso de Madoka, precisamente, cuando hizo los diseños finales para la serie, le dijeron, o no han dicho, le dijeron, dice, lo hice así, pero no he dicho si fue por motu propio o porque se lo comentaron. Pero la filosofía era como si ella fuera la productora de una idol popular y hubiera que mostrarla al público de manera que pudiera llegar a ser lo más popular posible. Y eso fue lo que influenció ese cambio de diseño del personaje para que tuviera un aspecto más comercial, pero como si ella fuera una idol, o sea, como si hubiera que maquillarla o hacerle la peluquería o el vestuario para que fuera una chica más popular, ¿no? Y esa fue la filosofía con la que tuvo lugar ese cambio de estilo, ligero cambio de estilo en el diseño de personajes. Hola, se me oye bien. Soy Emanuel Wesselmann, vengo de la revista Animeland, que es la revista europea más vieja de la animación. Soy francesa. フランスのアニメランドという雑誌の一種で、欧州の中で一番古いアニメ雑誌になります。Desde 1991. 1911年からやっています。Y
1091年。 1091年。あ、すみません。1991年。 34 años. はい。申し訳ないです。Mi pregunta sería sobre la integración y la opinión de la Sensei sobre la integración y la utilización de nuevas tecnologías en el mundo de la animación. La más fácil sería por la 3D y la tableta y el hecho de tener freelancers en todo el mundo. La más difícil sería, me ven leer, la inteligencia artificial. Entonces, si tiene alguna opinión particular, sin presión de responder a cosas controversiales, por supuesto. Muchas gracias. もちろんその答えが難しく見れば答えなしでもいいと思いますけど、彼女は特に知りたいのは先生のデジタル化とコンピューター技術 AI とかも新しくどんどん新しくコンピューター性能絵を描くの技術がどんどん増えていくのではないかと思いまして、先生はそれを考えているような気持ちでやっているんですか？そういうのはやっぱりこう、自分の表現方法としていろいろな人が、自分の好きな方法を選べばいいと思うんですけれども、やっぱり私がやってるアナログ絵っていうのは共通の基本なので、それをやる人がどんどん少なくなっているのを寂しく思っているので、最後まで頑張ろうと思ってます。Dice que ella cree que está bien que cualquier creador elija libremente la herramienta con la que quiere crear. Ella es de la vieja escuela, ella solo trabaja en analógico y comenta que el trabajo analógico, el trabajo manual es la base de la base, es decir, es como el trabajo primigenio del cual surge el dibujo humano, ¿no? Entonces dice que le parece que ese trabajo poco a poco va a ir desapareciendo, va a ir cada vez menos gente que trabaja de esa manera y eso a ella la entristece. Y que piensa que como representante de ese estilo de la vieja escuela analógico, que quiere esforzarse mucho para poder darle la vida más larga posible a esa forma de dibujar. 月曜日のイベントでまどかの顔を初めから何もないところから描いて色をつけて、簡単にですけどフィニッシュまで持っていくとこをお見せしたいと思っています。Dice que tiene muchas ganas de demostrar una exigente dibujo que hará el lunes, cómo surge la cara de Madoka de un lienzo en blanco completamente con solo unas pocas líneas y unos cuantos toques de color, que estará encantada de mostrarlo a todos vosotros para que veáis un poco de lo que está hablando. Hola, buenos días. Lo primero de todo, gracias por venir a la 31 edición Salón del Manga. Soy Daniel, soy Dani, somos del equipo de prensa de El Rincón de Hideo, que es un podcast y un programa de radio en Radio Sant Boi, aquí en Barcelona. Y la pregunta era, como bien ha comentado antes la Sensei, el tema del estilo propio, ¿no?, del artista, que algo que se valora sobre todo de ella es el estilo a la hora de desarrollar de crear sus personajes. Y quería preguntarle, de alguien joven a alguien, un maestro, a una maestra como ella, ¿qué consejo le daría a los jóvenes artistas que buscan desarrollar ese propio estilo como el que ella tiene? ¿Qué tips nos daría? Gracias. そうですね、大先生として彼を持っているんですね。彼みたいの若い者と、これから絵を描きたい、キャラクターをデザインしたいとかを目指している若者たちにどんなアドバイスをあげられますでしょうか？漫画だけ読んで、それでアニメだけ見て、それから再生産するみたいに絵をこう描くんじゃなくて、自然のものを見て、小説を読んで、映画を見て、で毎日楽しく暮らして、その中で自分の中に蓄積したものから自分のオリジナルの絵が生まれると思うので、
自分の生活、漫画とかアニメだけじゃなくて、それ以外の、人生も豊かにしてほしいと思います。Dice que lo que ella considera más importante para que un joven artista desarrolle su propio estilo es no limitarse a leer manga o ver anime y pensar en cómo crear una obra que se pueda duplicar o crear en masa, sino procurar tener una vida rica y llena de experiencias que le vaya dejando pozo, y que de esas experiencias y de esa influencia no solo del manga o del anime, sino de las novelas, del arte, del cine, de la interacción con otras personas, de mirar paisajes de la vida en general, de ahí es donde, de esa experiencia, de dejar que esa experiencia deje pozo en ti y de aplicarlo en tu arte, es de donde sale el estilo original, en su opinión. Hola, soy Víctor del medio Akibastation.es, es una web de noticias, otaku, friki, etc. Akibastation.es というVale, lo que le queremos preguntar es si a lo largo de su carrera ha habido algún proyecto que ella hubiera querido hacer y que no haya llegado a hacer, alguno que a ella le hubiera gustado participar en ello y se le haya quedado colgado. 先生のキャリアの中で、このプロジェクトに参加したいとか、この作品を、アニメ化したいとか、で欲しくてできなかった、手に届かなかった企画とかありますでしょうか？ありますね。知ってるかな？別人28号の作者の、横山光先生が書いた伊賀の影丸っていう忍者ものがあるんです。それはピエロの方から依頼があって、でキャラクター設定も作って、でも、なぜか潰れてしまった企画があります。Dice que sí, hay un proyecto que ella le hacía mucha ilusión, que era adaptar al anime el manga de Mitsutero Yokoyama, uno de los famosos maestros del manga, que se llamaba Iga no Kagemaru, era un manga de ninjas. De 50年代ぐらいの作品ですね。そうかな、すごく古い。でも影丸、伊賀の影丸って実は隠れオタク女子人気があるんですよ。おお、そうですか。で、私もドキドキしながら読んだりしたので。Dice que es una obra que es así como en medio secreto, que tiene muchas fans femeninas, porque ella también la leía muy emocionada, ¿no? Cuando salió el manga, que es aproximadamente pues eso, de los años 50 o 60. Y dice que hubo un proyecto de adaptar este manga al anime en Estudio Pierrot, y ella hizo diseños de personajes de Iga no Kagemaru para ese proyecto, y que por alguna razón que no sabe o no recuerda, el proyecto dejó de ser viable y se canceló, y es un proyecto que a ella le hubiera gustado muchísimo llevar a cabo. Queda firmado. 残念です。ありがとうございます。私はゴルフです。アニメメディア、アニメコーナーから、よろしくお願いします。Mi pregunta es, usted ha podido participar también en Luca Comics hace un mes y ahora está aquí en Barcelona, y quería saber si usted ha percibido alguna diferencia en la apreciación de la belleza entre Occidente y Japón. この間ルカコミックス&ゲームズにも参加させていただいたことご存知で、今欧州のイタリアとスペインの文化を見て、日本と欧州の美術と芸術の受け方、考え方の何か根本的な違いところはあると思いますでしょうか？欧州と日本と比べて。まだまだアニメとコミックスは、政府が儲かるって思い始めたところなんですけど、普通の女子芸術とかそういうのに比べるとなんかやっぱり保護されてない感じ。でも欧州の方が近く
芸術とかも保護されてる感じがするので、ちょっと羨ましく思います。Dice que le da un poco de envidia que aquí en Europa sí que da una impresión de que se aprecia más el arte clásico o la historia del arte y se conservan mejor las obras de arte. Ella como artista de la rama del manga y del anime dice que solo ahora, en esta última época, ha empezado a notar que el Japón como nación o el gobierno japonés como entidad empieza a ver un valor o un mérito en conservar la historia, la rica historia del manga y del anime que hay en Japón, y que antes no lo había, ¿no? Es decir, no se protege tanto como ella querría, ¿no? Y cree que el arte y la cultura aquí en Europa sí que está un poco más valorada y se protege y se cuida un poco más, y eso le da un poquito de envidia. Giuseppe Laurora para nanoda.com, Italian Blog. Italiano blogの方です。¿Cómo ha cambiado tu forma de trabajar desde que empezaste? 仕事を始めてから自分の絵の描き方とか、仕事のやり方とか、変化があったんでしょうか？それは毎日暮らしてる中で自分が変われば少しずつ絵が変わるっていう感じなんで、特に、こういうふうに変わってやろうとかそういう感じはなかったです。Dice que ella conscientemente no ha cambiado nada de su forma de trabajar, pero sí que se da cuenta de que a medida que su vida ha ido cambiando, porque lleva tanto tiempo trabajando, y su vida pues ha sufrido cambios, claro, entonces esos cambios han influenciado su forma de trabajar, pero no porque ella conscientemente haya decidido cambiar algunas cosas, sino que ha ido ocurriendo de una forma natural. Buenas, soy Acher, también del equipo del Rincón de Hideo. Me gustaría hacer una pregunta que hacemos personalmente a todos nuestros invitados en nuestro podcast, y es si la Sensei pudiera viajar al pasado, ¿no? Y hablar con su yo que se estaba iniciando en el diseño de personajes, ¿qué consejo le diría con todo el conocimiento que tiene a día de hoy? Gracias. 同じくポッドキャストの方なんですが、もし先生はちなみにこの質問はいつもそのゲストさんたちとインタビューされている方に投げる質問なんですが、もし先生が過去にタイムトラベルができれば自分の若い頃に何をなんか注意とかアドバイスとかするのでしょうか？自分の20歳ぐらいの高田先生。やっぱり作品を作ってる時っていうのは一生懸命やってるけれども、どれが芽が出るかわからない場所だけど、その時その時のベストを尽くせばそのうちいいことあるよっていうふうに、言いたいと思います。Dice que le gustaría decirse a sí misma que nunca puedes tener una idea de cómo va a salir una obra, cuál va a ser la recepción en el público o el resultado, pues a lo mejor económico, ¿no? Por tanto, lo que mejor que se puede hacer es darlo todo siempre en cualquier obra o en cualquier creación que haga, no importa cuál sea la previsión de ventas o la popularidad que se piense de antemano que puede llegar a tener, porque luego no se sabe nunca lo que puede pasar y te llevas sorpresas, ¿no? Entonces eso será el consejo que se daría a sí mismo. Buenos días, soy Amílcar de Crunchyroll News. Quería preguntarle a la Sensei, ella estuvo muy activa en los años 80, ¿cómo recuerda el ambiente creativo de esa época y cómo lo compara con la industria de hoy en día? 80年代のすごくアニメの業界が盛り上がってきた時代から彼は思っていますが、先生はその頃ですごく活躍ができて、で今のアニメ業界と比べると何が一番違うではないかと思いますね。私がキャラクターデザイナーを始めた頃はライバルが少なかったんで恵まれてたと思います。今は出るのは大変だと思います。
considera que tenía pocos rivales, que había pocas diseñadoras de personajes capaces de hacer un estilo como el suyo, ¿no? Y que ahora la industria está mucho más avanzada, hay mucha más gente con talento que hace este tipo de trabajos. Dice que ella se siente muy afortunada de haber podido despuntar en una época donde no había tanta gente que le pudiera hacer sombra, por decirlo así. En cambio ahora, dice que una creadora como ella tendría más problemas para poder llegar a triunfar y llegar al nivel al que alcanzó en los 80. 道がないところに道を作っていくような時代だったんで、アニメは。だからもうその中で女性のキャラクターデザインっていうと、私と猪俣睦美さんっていうのが同じくらいに出た感じ。だからでも男の人なのに私より可愛いよ、名倉康之っていうのね、とんがりボスのルナとか天使の卵の人がいたりして。まあ、それでもこうすごい数の作品があって、その中から出るよりは随分楽だったと思います。 Comenta que en su época solo percibe a Mutsumi Inomata, que es otra famosa diseñadora de personajes y directora de animación, como alguien que en un estilo relativamente parecido al suyo llegar a despuntar de esa manera con estilos de diseño de personaje claramente femeninos, claramente con elementos de ternura, ¿no? O kawaii, que es como ella lo llama. Y sí que reconoce que en aquella época había otros diseñadores, por ejemplo, masculinos, que también hacían un estilo que se pudiera parecer, pero que era una época en la que ese tipo de diseños todavía no estaban tan desarrollados y que ellas dos fueron un poco las pioneras en hacer ese estilo más adorable o entrañable para los diseños de personajes de anime. Que era una época en la que había que hacerse un poco el propio camino porque no había todavía ese estilo, no estaba desarrollado. Y que, pues eso, que ahora sería más complicado porque ya hay mucho más desarrollo en ese sentido. Gracias. Hola, soy Santiago de Hanabidango, somos una asociación cultural centrada en la difusión del manga, anime y cultura japonesa. Hanabidangoという文化協会の方です。Y bueno, le han preguntado por varias de sus obras, pero bueno, yo he hecho en falta una que es la franquicia Pad Labor y quería preguntarle cómo fue el proceso creativo y las inspiraciones que le llevaron a ese trabajo. パトレイバーに関して、パトレイバーに関して伺いたかったんですが、どうやって手掛けた作品になるのでしょうか。なんていうか、友達同士が集まって、で小さなネタ帳にカットを書いてた結城正美さんがいて、その仲のいい人たちで、それぞれこう違うことができるから、一本の企画書ができるっていうことになって、シナリオの工夫とか、ネタの小さなとか、あとキャラクターのそういう人たちが集まって、でみんな友達だったので、友達同士がこうじゃあ温泉行って合宿だって言ってこう考えたりとか、そういうのが作品の始まりです。そこで企画書を作ったのをバンダイに提出して、宇野沢慎というプロデューサーがよし、低予算で6本作ろうっていうふうに決めて、大変な日々が始まりました。なるほど。ちなみに宇野沢慎さん、私の元ボスです。なんかもう頭より口が先にで、口が空回りしててうるるるるるるるって話して確かにありましたね。Bueno, comenta que Ito Kazunoriさんというで、水口豊なメーカーに行って、元ネタになるネタ帳を持っていた結城正美さんと私が一緒にキャラクターをデザインしました。Pues una historia muy interesante. Comenta que Pad Labor nació como un proyecto entre amigos. Ella se reunía con amigos que tenían en la industria y todo nació porque se reunían
para ocio, o sea, no para crear, sino que simplemente pues, para ir a un restaurante o a beber, ¿no? Entonces, el mangaka Yuki Masami Yuki, perdón, lo he dicho en japonés. El mangaka Yuki Masami tenía como una libreta donde iba apuntando pues, ideas, ¿no? Entonces tenían una paginita donde habían apuntado una idea que era como el origen del universo de Path Labor, ¿no? Y entonces estaban juntos en alguna de estas reuniones, estaban Kazunori Ito, que es guionista, Yutaka Izuguchi, que es diseñador de mecánica, luego estaba ella, que podía hacer los personajes, y entonces lo que hicieron es, bueno, cada uno de nosotros, pues yo soy mangaka, yo soy diseñadora de personajes y directora de animación, yo soy diseñador de mechas, y yo soy guionista, entonces podemos juntarnos todos y hacemos un proyecto y buscamos un sponsor, y así es como lo hicieron, fue como espontáneo de una cosa apuntada en una libreta, básicamente, y entonces hicieron un planning para Path Labor surgió como un proyecto que iba a ocurrir en todos esos medios a la vez, y lo presentaron a Bandai, a un productor de la época que se llamaba Shin Unozawa, que justo les he comentado que da la casualidad de que fue mi antiguo jefe, y entonces lo aprobó, y a partir de entonces, cuando les aprobaron el proyecto, entonces se dieron cuenta de la barbaridad de trabajo que habían propuesto, porque era una obra muy ambiciosa, ¿no? Y dice que a partir de ahí empezó el infierno, ¿no? 当時のオープンエイっていうのは売れたら続編を作るっていうような形だったんですけど、例えばもう最初に6本作ることを決めて、しかも6本作るけど、まあどうなるかわかんないから低予算で作るよっていうのを大沢氏が決めて、みんな持ち出してすごい頑張りました。6本ってテレビアニメ OVA シリーズ、あれをまず作るっていうこと、だからなんか売れたら次とかじゃなくて、もう6本作るよって売るって決めたのが難しいです。Dice que a diferencia de cómo porque todo el formato original de Path Labor fue de OVA, ¿no? De Original Video Animation, y comenta que en aquella época lo que se hacía eran que se hacía un episodio o dos, y si vendía bien entonces se continuaba la serie, ¿no? De OVAs, y que en realidad quien tomó la decisión inicial de hacer 6 episodios de Path Labor fue el productor, lo cual era un poco distinto a como se hacía antes, porque era mucho más riesgo, ¿no? El comprometerse a hacer 6 episodios de golpe en lugar de esperar a ver cómo vendía el primero o el segundo. そうだ、忘れてはいけない。最後の男、押井守っていうのは企画書が宇野沢さんのところを通ってから、じゃあ監督は誰にするっていうんで、当時天使の卵を作った後にすっごい暇になった押井守にこう話を伊藤君と仲良かったんで持ってって入ることに。Dice que le faltaba, por supuesto, una de las piezas principales del proyecto de Path Labor, que fue Mamoru Oshii, que era muy amigo, bueno, es muy amigo de Kazunori Ito, y fue él quien visitó junto con Ito, fue a visitar al productor de Bandai, Unozawa, para proponerle la idea. Y que fue gracias a que él estaba involucrado, que pudieron tener la reunión con Unozawa y que Unozawa aceptó el proyecto. Entonces, en la misma reunión en la que aceptó el proyecto y dijo, vamos a hacer estos 6 episodios de OVA, dice, bueno, ¿y quién lo va a dirigir? Y justo Mamoru Oshii acababa de dirigir El huevo del ángel, Tenshi no Tamago, y estaba como bastante desocupado, y dijo, bueno, pues si queréis, pues la dirijo yo, ¿no? Y así fue un poco como surgió la química de crear Path Labor. 6本作り終わるか終わらない、まだ終わらない時に宇野さんが劇場はやるぞって言ってパトレーバーの Dice que aún no habían acabado de hacer el OVA, iban a lo mejor por la mitad o así, o sea, lo estaban pasando mal, y de repente viene el productor de Unozawa y dice, y también hacemos una película, ¿no? Y fue ya como decir, bueno, danos un respiro, ¿no? Por favor. Y que fue gracias a un productor llamado Namamochido.プロデューサーとしてもうみんなが息切れしてるところに劇場版作るとか、テレビもやるぞとか、そういうのを決めてきたので、例えば今の姿があるという。その宇野沢プロデューサーのおかげでという。おかげですね。
si es gracias a o por culpa del productor Unozawa, que a medida que estaban haciendo el OVA dijo, y ahora vamos a hacer la película y también vamos a hacer la serie de televisión, ¿no? O sea, como que el proyecto, sin que ellos tuvieran mucho que decir, pues que iba al cabeza haciéndose más grande, ¿no? Pero que afortunadamente se logró amoldar la cantidad de staff necesario para sacar toda la producción adelante. Good morning, my name is Vatsura Marlena for a website called Screenwinker. I'm from Italy. Sorry for the question in English. Es una revista. And a website. Website. Italiano. I was wondering, Sensei told us about her works. I was wondering about the composition of her illustration. If there's some character that are more difficult between their favorite ones. For one, she has to do a composition about the pose of everything. If there's one more difficult and one more easy to draw. いろんな先生のいろんなキャラクターの中でその絵を作るときはイラストを作るときはイラストの個性とかポーズとかを決めなきゃいけないし、あと背景がどうやって描いてるとかいろいろ考えながらやっていくと感じは思っているんですけど、その中で一番難しいと一番楽なものは何でしょうか？やっぱり例えばっていうのはそれまでファンタジー色が強い作品ばっかりやってたのがいきなり日常志向のメカモノをやることになったんで、ちょっとその絵を結城さんに寄せたりとかそういうので構造からちょっと作り直すような感じでちょっと大変です。あと楽なの？パトリバだけではなく、その高田先生の今まで描いたキャラクターの中で描いたいろんな作品の中でそのイラストを描くときはその背景とかポーズとか色とかパレット、色のパレットとかいろいろ決めなければならないと思いまして。だから絵を描くこと自体が作品の二次創作みたいに捉えていて、絵を描くことによってそのキャラクター世界と背景を広げられるように、その旅ごとに考えて描いています。She says that for each one of the works that she creates an illustration for, she has to take into account the different worlds or backgrounds for each one of the works. So if it's Bad Labor, this is more like a fantasy or a science fiction world. If it's a love comedy, then it's more like all the beauty of the characters. So on each one of the projects, there are different needs for expression and different needs for creativity, and she has to take into account all of them when doing one type of work or the other. でその中で特にやりやすいとかはありますでしょうか？やりやすいのはピエロさんの縛りもいいし、私のオリジナルなのでやっぱりマミがやりたい放題です。なるほど。And she mentions that within all the works and all the different projects that she has participated in, probably Creamy Mami is the one that she feels like it's easier for her to draw because it's closer to her own original creation, and she has a very good rapport with Piero, which is the studio that produces it. So she can basically do whatever she feels like, and so that's the one that's easier for her to draw. 最近日本の小さい女の子たちがマミの髪の毛の色のスパッツとか、T シャツとか、あとランドセルとかいっぱい着てて、昔女の子の色っていうのは赤とピンクだったんですよね。それがやっぱりクリーミーマミのファンだった人がお母さんになったり、おばあさんになったりして、でラベンダーカラーのランドセルとかそういう服とかを子供に買うっていうちょっとその日本人の女の子ファッションの色彩感覚を変えたと思ってマミは。素晴らしいですね。
And she also mentions that when she created the character of Creamy Mummy, she made a very specific choice about the hair color. The hair color is like a lavender type of color, and so it was not usual for characters to have that kind of hair color, or there was not an association of that kind of color to be a feminine one. So back in the day, only red or pink were associated with females or girls. And for example, for the Japanese type of backpack called randoseru, I don't know if you know it, I'm not sure how to say it in English or Spanish, but this is a very specific type of backpack that Japanese scholars carry. And back in the day, you could only buy them in red or pink for girls. But since she created Creamy Mummy, which became a really popular character, and then many mothers who were fans of Creamy Mummy are mothers now, and some of them are even now grandmas. So she believes that the association of Creamy Mummy with the lavender, or it's not purple, I think it's more lavender, right? That kind of color. She believes that she has increased the amount of colors that can be associated with girls and women in Japan, because she can see now that many girls are wearing that kind of color in the backpacks or in the clothes or in fashion. So she believes she has made a good incorporation to that fashion. Necesito que cambia, que lo cambia a español o más o menos entendido. Gracias, perdón. Una pregunta sobre el mundo de los videojuegos. Yo tengo un pack que es la aventura de Misa, que viene con unas cartas de tarot, y quería preguntarle si en algún momento se ha recibido alguna oferta para poder volver a hacer algo en videojuegos, porque creo que este juego es de la época que hizo Twilight Cube, no estoy seguro. Entonces era para saber si... ¿Y es un juego que hizo ella? ¿Es un juego que hizo ella? Es un juego de conversación. Vale. ¿De PC? Y es para PlayStation, pero vale. claro, estoy hablando de PlayStation. Vale, vale. Y creo que si ha recibido alguna ¿Me puedes repetir el título del juego? Que la aventura de Misa. De Misa Adventure. Game Unique. Hello Freaky Podcast.